Ay, cuadrado. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Viejos, queridos viejos. Viejo, mi querido viejo. Que ahora, ya camina lento. Sí. así dicen, ¿verdad? Cierto. Pues qué bueno, queridos hermanos. Cierto. Antes de nuestra celebración del día de mañana, una celebración familiar, donde esperamos que ustedes vengan con su familia, porque pues su familia necesita también escuchar un mensaje sobre la paternidad. Pero este día vamos a hablar sobre la paternidad desde San José, pero desde un aspecto muy importante. Hace 2 años el Papa Francisco nos invitó a reflexionar sobre la figura de San José a través del decreto Patris Corde, corazón de padre. Y lo interesante de este año es que el Papa invitó o subrayó, quiso que se pusiera atención en el tema de San José como padre de Jesús y esposo de la Virgen María. Y esto es una novedad teológica, porque en la iglesia siempre se ha reflexionado en San José y se ha tenido, por supuesto, en gran estima la figura de San José. Sin embargo, se le ha reflexionado más desde puntos fundamentales, como por ejemplo el custodio de Jesús, el padre putativo de Jesús, el esposo a quien el Señor le encomendó el cuidado de la Virgen María, o a San José como intercesor de la iglesia y muchos otros títulos que tiene San José. Sin embargo, el Papa Francisco subrayó, con el decreto subrayó qué aspecto de San José era el que se iba a reflexionar. No consistía solo en reflexionar a San José por reflexionarlo. Obedece a una razón de ser. ¿Por qué el Papa Francisco pide que se reflexione sobre San José, pero subraya la figura de San José como padre de Jesús y esposo de María? Pues bueno, seguramente el Papa Francisco está consciente que gran parte, en su mayoría, de los desórdenes sociales que encontramos en la actualidad se debe a la ausencia de la figura del padre. Vivimos una sociedad femenina. Vivimos una sociedad muy inclinada hacia lo femenino. De hecho, no importa la orientación de género, dentro de las muchas orientaciones que hay, al final todos terminan pareciendo mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pareciera que esta sociedad ha atacado la figura de la virilidad, del ser hombre, del ser padre, la figura del hombre como tal. Y esto a ustedes no les parece extraño, porque hace algunos años estudiamos al rey David, ¿se recuerdan? La figura de David aquí en Hombres de Fe. Y pues bueno, empezamos con un video, ¿se recuerdan? De aquel obispo de los Estados Unidos, donde él decía que está en búsqueda de la hombría. Y hay toda una formación, hay todo un movimiento. Él ha hecho una comunidad de varones para que recuperen la figura, la importancia del ser hombre, la belleza, la bondad de ser padre. Y ese es el tema de esta noche. Mañana va a ser un tema para que los aprecien su familia, tráiganlos. Van a terminar abrazándolos, van a terminar diciéndoles: viejo, mi querido viejo. Pero hoy quisiera que nosotros reflexionáramos sobre la belleza, la bondad
de ser padres. Oigan, esto creo yo que es muy, muy importante para los hombres. Necesitamos nosotros descubrir la hermosura de nuestra vocación. Recuerdo que en ese video el obispo nos decía que el hombre, su máximo don, su máxima configuración es la de ser padre. El hombre demuestra su hombría en la paternidad. Y claro, los que somos padres sabemos que embarazar cualquiera, sabemos que seducir cualquiera, que acostarse con la que quiero cualquiera. Pero la paternidad es cosa de hombres. La paternidad es cosa de hombres. Y el hombre, en su realización máxima, está la de ser padre. Y ustedes me dirán, hermano, ¿y los sacerdotes? ¿Cómo les decimos a ellos? ¿Cómo les decimos? Célibe, le dicen ustedes. Usted célibe, venga para acá. Célibe, vengo a confesarme con usted. Célibe, vengo a que me ayude. ¿Qué le dicen? ¿Qué título le dan? Padre. Padre, aconséjeme. Padre, he pecado. Padre, ayúdeme, rescáteme. Oigan, la vocación máxima del hombre es ser padre. Allí se define su hombría. Y no me refiero al tener hijos únicamente, sino a la figura hermosa, la misión, la belleza de ser padre. Miren, hace unos días escuché una reflexión preciosa, me impresionó mucho, sobre la belleza de la vida sacerdotal. Y de veras uno oye esa enseñanza y dice, ay, si pudiera regresar el tiempo y ser de esos hombres, qué belleza, qué mística la de la vocación del sacerdote. Pues bueno, yo deseo hoy compartir con ustedes la mística, la belleza, la bondad que hay en ser padre. Y que podamos nosotros reconocer el don que Dios nos ha dado. Levanten la mano los que son padres aquí, por favor. Bueno, bienvenidos todos, ¿verdad? Qué bueno, me alegro mucho. Los expertos en el comportamiento humano, al ver los desórdenes de la sociedad, los jóvenes que están ametrallando allá en Estados Unidos, las chicas que están descuartizando aquí en la zona 18, la prostitución, la pobreza, ¿saben qué ven los expertos en sociología? La muerte de la paternidad. Han muerto los padres. Ha muerto quien cuida a la familia. Ha muerto quien educa a los hijos. Ha muerto el padre. Y vuelvo a repetir, hoy los hombres, los padres modernos, tienen una figura un poco más afeminada. Y no lo estoy diciendo desde el punto de vista orientación sexual. Estoy diciendo en su manera de actuar, que no actúan como hombres. En todo caso, son la madre número 2 de la familia. Y en el peor de los casos, son el primogénito de la señora, porque actúan como hijos de la señora. La esposa termina de educar al esposo. El esposo es el hijote grande en la familia, porque el papá está concebido nada más como el que provee, nada más como el asistente afectivo, el que está allí para cuando la esposa tiene que hacer, pues juegue con los niños, los entretenga un poco, y cuando ya son mayores, pues provea lo necesario para los domingos salir. Pero no hay una incidencia en la vida de los hijos. Bueno, sí hay, porque padres así inciden en la vida de los hijos, en la manera de ser de los hijos, solo que negativamente. La presencia o la ausencia del padre siempre afecta a los hijos.
Grábense eso. Si el padre está presente, con su presencia afecta a los hijos. Entendiendo la palabra afectar como influir, como servir como orientación. Y por supuesto, cuando el padre no está, hace falta esa influencia. Y vuelvo a repetir, la gran preocupación de hoy de los expertos es la figura de los padres modernos. Fíjense que el padre moderno tiene dos características. Toda esta explotación de la mujer ocupando lugares de puesto en la sociedad, en las empresas, toda esta revolución por equiparar los derechos y la igualdad de la mujer, que en muchas expresiones esa igualdad equivale a la muerte del hombre, a la anulación del hombre como tal, a la negación de la necesidad del hombre en la sociedad. Pues los expertos dicen que los padres actuales, y esto es científico, esto no me lo estoy inventando, tienen dos características, han generado dos características. Número uno, la imagen del padre compañero, del padre amigo. Yo soy amigo de mis hijos. Yo juego con mis hijos, paseo con mis hijos, la buena vida con mis hijos, el que entretiene. Y número dos, la imagen de papá gallina clueca. O sea, que la mamá tiene que terminar de educarlo y tiene que asumir sus responsabilidades porque él no tiene corazón. Miren, cuando yo miro algunos TikTok, yo digo, ay, ¿a dónde voy a ir? Gracias a Dios ya tengo 50 años. Mi papi, un muchacho sacando video de su perro. Mi papi está enojado conmigo. Ay, Dios mío. A mañitas, a gestos. Mi papi jugando conmigo. ¿Mi papi? ¿De un perro? ¿Mi mami? Los perrijos, muy comunes en las sociedades desarrolladas, no alimentan a los niños, les molestan los pobres. ¿Por qué los pobres tienen muchos hijos? Pero ellos sí pueden tener los chuchos que quieran y tratarlos como seres humanos. Esa es la generación de la figura actual del padre. En resumen, pareciera que el papá ya no es necesario, la mamá puede sola, de hecho engendrar puede sola, ¿sabían ustedes? Realmente no los necesitan, aunque sea para tener un hijo que lo usen. No, ya no, fíjese que ya no. Ahora, hasta es más bonito con un kit de embarazo, ya es más que suficiente. Y no tienes que estar dependiendo ni aguantar a nadie en tu vida allí al lado tuyo, es un estorbo. En la medida en que se elimina la figura natural del padre en la familia, se trastorna el proceso sano de la educación del ser humano. Todo este desajuste social que estamos viendo, millonarios que lo único que pueden hacer con su dinero es drogarse y desgraciarse la vida. ¿Qué puede querer Piqué ustedes? ¿Saben quién era su esposa? Shakira, man. ¿Saben cuánta plata se tienen que dividir ahorita? 850 millones de euros. Eso solo es el efectivito. Aparte, las propiedades, los bienes. ¿Y qué hizo don Gerard Piqué? Desgraciar su vida, la de sus hijos, generar vergüenza a su familia, generar vergüenza a su esposa, degradar la imagen del hombre. Pareciera que el hombre no tiene llenadera, dirían por ahí algunos programas. Pero bueno, cuando el padre falta,
la educación del hijo no está completa. ¿Por qué? Santo Tomás de Aquino tiene una frase que seguramente la sacó después de estudiar Eclesiástico capítulo 30, Eclesiastés capítulo 3, todos esos que ustedes ya se saben de memoria, ¿verdad? Hay papás que piensan mucho en hablar con sus hijos, ¿saben ustedes? Los están viendo caminar mal y no encuentran la fuerza para encarar a sus hijos y decirle, oye, estás mal. Antes, al menos en mi generación, uno le temblaba a sus papás. Hoy, los papás le tiemblan a los hijos. El problema es que el hombre no ha ocupado su lugar de padre. No sabe ni siquiera qué es ser padre. Santo Tomás de Aquino dice, un hijo debe imitar a su padre. Esta es una expresión de Santo Tomás de Aquino, es una aseveración. Un hijo debe imitar a su padre. Ahora, esto se dice rápido, pero habría que meterle el diente. O sea, el padre es generador, es origen. Como dice la Escritura, cuando el padre muere, es como que si no muriera, porque deja detrás de sí uno igual a él. O sea, el padre genera vida. Eso lo dijo el Papa San Juan Pablo II en las cartas, en la carta a las familias, hace ya muchos años, año 1984, si no estoy mal. El Papa decía que los padres son los primeros beneficiarios de los hijos, porque le dan la vida y al educarlos, no solo la vida física, no solo procrean, sino que al educarlos da su vida al hijo. Le enseña a vivir la vida como él la ha vivido. O sea que la acción del padre no está solo en procrear, sino está en que genera hombres y mujeres para la sociedad, creyentes, discípulos para la iglesia. Ese es el papel del padre. Por eso los invito a que veamos algunas consideraciones sobre la paternidad de San José. Veamos algunas características que de pronto nos descubren un poquito la paternidad nuestra. ¿Qué significó la paternidad para San José? ¿De dónde se origina la paternidad de San José? Bueno, en primer lugar, primera consideración, José es el hombre de confianza del Padre Celestial en la tierra. ¿Sí? ¿Por qué es padre San José? ¿Por qué es padre? ¿Tuvo relaciones con la Virgen María? No. ¿Por qué es padre entonces? Él le puso el nombre. Él le puso el nombre, ¿pero por qué? Porque Dios le dijo, no temas tomar contigo a tu mujer. Oye, eso lo que quiere decir es que San José es padre porque Dios confía en él. Bueno, eso un poquito también para ustedes. Levanten la mano los que son papás aquí. Dije. Bueno, señores, ustedes son hombres a los que Dios les ha confiado una vida. Lo más amado de Dios. Él ha dado su vida por sus hijos. Él ama a la humanidad. Y al darnos el don de la paternidad, Dios ha confiado en nosotros. Ojalá que como San José sepamos, en primer lugar, seamos conscientes de esa confianza y en segundo lugar, sepamos responder a la confianza que Dios nos ha tenido. Porque Dios ha confiado en nosotros. Cuando en el cielo le llegan a Dios noticias de todos los desórdenes aquí en la tierra, ¿sabe a quién busca Dios? ¿Y qué están haciendo los hombres, pues? Pero si yo a ellos se los confié,
Sí, ellos son los garantes de que este tipo de personas no iban a generarse. Si ellos son los que generan con su vida, con su educación, con su presencia, con sus valores, con su ejemplo, con su palabra, ellos generan vida. ¿Dónde están? Pero también la mamá de esos papás culecos es de lo que estoy hablando. ¿Sí? Es su responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Número 2. José es figura de paternidad terrena y figura de padre de familia. Miren, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Esa etapa de San José abarca toda la infancia de Jesús y la vida oculta. La primera etapa, a que me refería anteriormente, el punto anterior, hace referencia al momento antes del parto, en donde a San José se le encarga la responsabilidad de cuidar, de proteger, de representar seguridad para esa familia. Pero luego, Jesús crece y hasta se va de la casa. Se pierde un poco. Se le queda perdido 3 días a San José. Ahora, los exégetas notan un detalle, que en el Evangelio, según San Lucas, Dios no le habla a San José, casi ni le habla. En realidad, San José siempre aparece al lado de la Virgen María, viviendo su paternidad en el matrimonio. Y a eso nos dice algo. Señores, la paternidad pasa por el matrimonio. La paternidad pasa por el amor, por el compromiso. Solo allí ustedes ya pueden darse cuenta el desajuste que hay, porque hoy en día se es padre, se puede ser padre, pero desde casa. Hay unos que el título que yo le doy es marinovios, ¿verdad? Porque le embarazó a su hija. Él vive en su casa, ella vive en su casa, y ya se casaron. No quieren. Y tienen otro hijo, sí, y entonces, sí, pero lo están pensando, dicen. Es que no quieren equivocarse. Pero es un buen padre. No, señor. La paternidad pasa por el amor. Lo que genera la paternidad es el matrimonio. Huevo o gallina. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Primero es el matrimonio. Luego viene la paternidad. Ese es el proyecto, ese es el modelo en Dios. Al desajustar eso, es que tenemos a mujeres haciendo grandes esfuerzos por sacar solas adelante a sus hijos. Y a unos hijos que muchas veces no encuentran el sentido de su vida. Y asistimos a una sociedad huérfana. Tenemos una sociedad huérfana. ¿Saben dónde se ve? En la carencia de líderes. No se están generando líderes. Se están generando youtubers. Se están generando tiktoteros. Se están generando bailarines. Todos son bailarines ahora. Todos son bailarines. Se están generando modelos. Todos quieren estar a la moda. Pero asumir el liderazgo de sacar adelante una sociedad, asumir la responsabilidad por procurar el bienestar a otros, que eso es característica del padre. El padre procura el bienestar a otros, de eso se trata ser padre. Eso no hay en la sociedad. ¿Saben por qué no hay? Porque el padre ha muerto. Y los hijos esperan que todos le hagan a ellos las cosas. Nosotros como guatemaltecos lo podemos ver. El tipo de congreso, el tipo de jueces, el tipo de políticos
que tenemos, el tipo de presidente que tenemos. ¿Y saben qué piensan? Ay, siquiera resucitar a Ubico. Ay, siquiera regresar. Es que los viejos de antes. Yo tuve el privilegio de conocer, y fue un verdadero privilegio, José García Bauer, diputado por muchos años, a quien le debemos que el artículo sobre el respeto a la vida desde la concepción aparezca en la Constitución. ¿Ustedes creen que eso es nuevo? La gente que ratos no quería eso, porque los hijos siempre parecen carga para algunos. Y José García Bauer, esto era una anécdota que contaba Alberto Salazar, porque cuando era el momento de la votación, José García Bauer se dio cuenta que los que apoyaban la concepción, la vida desde la concepción, no estaban en el Congreso. Que si iban a votaciones en ese momento, pasaba la ley del aborto. Seríamos un estado en el que se permite el aborto. Y dice que José García Bauer pidió el tiempo para hablar, y como en el Congreso se tiene que dar, y en ese momento se respetaba, él empezó a hablar por cerca de 4 horas sobre la importancia de la vida, para dar tiempo a que llegaran los otros, porque habían manifestaciones, habían paros y no podían llegar. Y uno de los diputados contrarios, como queriéndose burlar de él, le alcanzó un poco de agua y dijo: presidente, le voy a dar un poquito de agua, porque después ya lleva 4 horas hablando y nadie le ha dado agua, se va a morir aquí de sed. Y entonces él habló 2 horas más de la importancia del agua. Hasta que llegaron los constituyentes que votaron a favor del respeto a la vida. Ojalá resucitaran, ¿verdad? Ojalá volvieran, ¿verdad? Esos hombres que sabían ser líderes, que sabían hacer opciones por lo correcto, le guste a quien no le guste, esté de acuerdo quien no esté de acuerdo. San José entonces es la figura de la paternidad terrena, del padre de familia. Un padre que es padre desde el amor. Lo voy a decir rápido. La vocación del padre es estar enamorado de su esposa y amar a sus hijos. Ese es el modelo de familia que Dios quiere. Todos sabemos lo que sucede cuando el ser humano se sabe amado, querido, deseado, valorado. Cuando los hijos ven besar a su papá, a su mamá, les da paz, les da tranquilidad. Dicen: oye, de allí venimos nosotros, es sólido, es verdadero, es real. La paternidad pasa por el matrimonio. Y de hecho, lo que defiende San José, más que la economía, es la paz de esa familia. La paz del hogar es responsabilidad de él. Y número 3, San José es modelo de vida para Jesús. Esto ya lo dije en otras oportunidades. San Bernardo decía: Jesús ha encontrado en José según su corazón y le ha confiado seguramente el más misterioso secreto de su corazón. ¿Saben qué es lo que está haciendo San Bernardo? San Bernardo se está imaginando a Jesús pequeño, con dudas, con preguntas. De hecho, a los 12 años, ¿qué fue lo que encontraron los papás haciendo a Jesús en el templo?
preguntándole. ¿Y qué decían todos? Se quedaban admirados, ¿sí? Ahora, la gente admiraba a Jesús, pero ese Jesús que se plantea cosas importantes, ¿saben de dónde aprendió a buscar lo que es verdaderamente importante en la vida? En su relación con San José. Esa es la etapa de San José donde Jesús ya es adulto, donde el Evangelio según San Lucas dice que regresó con ellos a los 12 años y vivía sujeto a sus padres y que iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Pues bueno, esa etapa donde se cierra el telón y queda solo la intimidad de la familia de Nazaret, Jesús encuentra respuestas a sus preguntas, a sus inquietudes, a su sentido de vida en su relación con José. Seguramente San José fue testigo de ese crecimiento en sabiduría de Jesús. Seguramente San José le explicaba las escrituras a Jesús. Pero llegó un momento en que Jesús tenía un comentario sobre lo que leía. Y San José empezó a notar que su tarea estaba por concluir. Porque su hijo ya sabía dónde buscar respuestas, cómo generar respuestas. ¿Dónde encontrar sentido? ¿Cómo encontrar sentido? Y qué hermosa la figura, ¿verdad? Jesús aparece después, tradicionalmente decimos de 30 años, más apegados a los calendarios, algunos dicen entre 35, 36, en realidad Jesús aparecería públicamente en el plano social de Israel, pero a esa edad Jesús no andaba, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Jesús no andaba preguntándose todavía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Será ya a esa edad. Tú ya tienes claro. Tu Padre te ha ayudado a encontrar un camino. Tu Padre te ha encontrado, te ha ayudado a darle sentido a la vida. Y entonces esto es hermoso. Porque una tarea de los papás es estar con nuestros hijos en sus inquietudes, en sus sueños, en sus proyectos y acompañarlos. Y vemos cómo cambian, porque esa es la experiencia que hemos tenido. De mis hijos, los 3 han variado en lo que querían ser cuando eran niños. Yo tenía discusiones con ellos y les preguntaba, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Pablo David, despachar gasolina quería. Yo quiero ser despachador de gasolina. Y yo le decía, oye, qué bien, hijo, qué bueno. Mira, eso es un buen negocio, hijo. Mira, pues, comprar tu gasolinera y despachar gasolina, papá. Y ese es un buen negocio, qué bueno. Esa es la tarea del papá. Darle sentido, encontrarle caminos. Luego, cambió en sus intereses, en sus proyecciones, cambió. Pero me acaba de llamar la atención, nos reunimos para Navidad, él ya vive fuera de casa, nos reunimos y le tocó a él darme regalo de amigo secreto, ese helicóptero a control remoto que ando volando por ahí, él me lo compró porque hicimos listados de qué queríamos, ¿verdad? Y yo ya a ratos quería mi helicóptero de esos, ¿verdad? Y entonces Pablo me lo regaló, pero tenían que decir algo sobre la persona que le estaban dando el regalo. Y entonces Pablo dijo algo que, miren, solo recordarlo me da a mí la satisfacción de decir, misión cumplida. Dice Pablito, a mí me tocó la persona
a la cual todos nosotros nos parecemos, porque nos enseñó a vivir, nos enseñó a decidir y es el responsable porque esta familia permanezca unida. Mi papá siempre ha velado por la unidad de esta familia. Y todos nosotros, aunque no querramos, nos parecemos a él. ¡Wow! Eso me da paz. ¿Se van a equivocar? Sí, yo me he equivocado. ¿Van a cometer errores? Y graves errores. ¿Van a tener que llegar a momentos en su vida en que tienen que resetearse y volver a comenzar de cero? Sí, como nos ha tocado a muchos. A mí me ha tocado muchas veces comenzar de cero. Y estoy listo para decirle a mis hijos, no tengan miedo de volver a empezar. No tengan miedo para volver a intentarlo. No tengan miedo. Cuando se cierra una puerta, en realidad no se cierra un sueño. La vida te enseña que hay otros sueños que nunca te habías planteado y jamás te los hubieras planteado si esa puerta no se hubiera cerrado. Papás, esta es nuestra misión, la de ser los hombres de confianza de Dios. Dios ha confiado en nosotros, no la comida únicamente, ha confiado la vida. De Jesús se inicia diciendo el hijo del carpintero y se terminará diciendo el carpintero. El hijo debe imitar al padre y siempre lo termina imitando. Aunque a veces el hijo le pasa como el hijo pródigo, que quiere irse de casa, porque hay hijos así. Y no se preocupen, a Dios le pasó con Israel. Lean Oseas 11, la queja de Dios diciendo, yo a ustedes los eduqué, yo a ustedes los guié, yo a ustedes los proveí, yo a ustedes los amé, y entre más los llamaba con lazos de amor, más se alejaban de mí. No se preocupen, todo ser humano tiene que escribir la historia de su propia vida. Ocúpense por dejar en su corazón, en el corazón de sus hijos, la fe que tienen. Finalizo con esto. San José quizá es el hombre al que Jesús más admiró, de quien Jesús más aprendió. Él, la palabra, él que cuando predicaba todo el mundo decía, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, ¡qué barbaridad de hombre! Jesús se sentaba y en algún momento recordaba a quién admiraba él. Un gran reto que tienen ustedes es la de vivir su fe delante de sus hijos. Vivan su fe y que no les preocupe. Es que mi papá no nos respeta. No, yo sí te respeto. Yo no te estoy obligando a ti a orar. Eres un hombre, eres una mujer. Ahora, si es niño, no pueden hablarle así, ¿verdad? Pero como los conozco, que ustedes ya caminan lerdo y que sus hijos ya están, en algunos casos, educando a sus nietos, por eso les digo, no se callen. No dejen de hablar. No dejen de dar testimonio. Y seguramente sus hijos van a tener mucho que señalarles. ¿Y para qué ora si mire usted cómo es? ¿Y de qué le sirvió ir a hombres de fe si mire usted cómo se comporta? No importa. Pero un momento, quizá cuando ustedes ya no estén y ellos estén caminando por el camino que ustedes recorrieron, van a recordar lo que hicieron ustedes para recobrar la paz, el equilibrio de su vida. Por eso nunca dejen de testificar su fe. Que sus hijos los vean orar. Que sus hijos los vean perseverar.
que sus hijos los vean creer en Dios. A mí me ven y se ríen, no importa. A mí me critican, no importa. Como Zaqueo. ¿Cuántos salieron corriendo a buscar a Jesús en la casa de Zaqueo? Solo él, hermano. Le caía mal hasta su propia familia. ¿Cómo termina esa búsqueda de Zaqueo? ¿Con qué expresión termina el comentario del Evangelio? Jesús diciendo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Los hombres que son como San José son testigos de que la palabra se cumple. Cree en el Señor Jesucristo y te salvarás tú y toda tu casa. Pónganse de pie, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, queremos darte gracias en esta hora tan linda en la que nos permites reflexionar tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver una vez más, levantar nuestra mirada hacia el mejor Padre. Si la tarea del Padre es dejarse conducir por Dios para poderle dar tranquilidad a su familia, para poderle dar paz al corazón de su esposa, nadie como San José te escuchó a ti. San José es una figura única, porque oía tu voz, porque te buscaba, confiaste en él entre todos los hombres, no quisiste otro padre que no fuera él. Eso es impresionante. Solo eso nos tiene que decir algo sobre la grandeza del alma de José. Y sin embargo, la iglesia hoy no nos hace ver a San José desde su grandeza, sino desde la sencillez. Ser padre, ser fuerza, ser consuelo, traer paz y sobre todo ser modelo de fe para sus hijos. Al estudiar a San José, nos alegra saber que nosotros también podemos ser padres, con nuestras limitaciones, con nuestras fragilidades, con nuestras imperfecciones, pero el amor lo supera todo. La clave de San José es que amaba a María como su esposa y amaba a Jesús como su hijo. San José nunca se sintió el guardaespaldas de María y el niñero de Jesús. Dios le dijo: no temas tomar a tu esposa. Y después le dijo: tú le pondrás nombre a ese niño. Esa familia es tuya. Y a partir de ese momento, San José la asumió como tal. Que al mirar atrás a nuestros hijos, a nuestra esposa, nuestra historia, Padre, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros. Y si hay algo que corregir, danos la gracia de poder corregirlo. Si hay algo que sanar, danos la oportunidad, Señor, que desde nuestro amor sanemos el corazón de aquellos que hemos herido. Si no hemos estado cuando necesitaban que estuviéramos, que dijéramos cuando necesitaran que habláramos, es ahora, Señor, cuando nosotros podemos emprender el camino de regreso a la belleza y bondad de ser Padre. Gracias, Señor. Amén.
como tú, porque Él quiere ser como yo.